Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Héctor Oranday. Yo soy estudiante del doctorado en Desarrollo Humano en la Universidad de Expro y como parte del doctorado se nos encargan diferentes actividades con las cuales a través del uso de varias herramientas explicar o desarrollar algunos temas que se nos van dando durante el desarrollo del doctorado. La materia que estamos cursando actualmente es la de Desarrollos Humanos y Ética Social, y como parte de la primera actividad se nos pide abordar un tema que es muy interesante, habla de los derechos humanos. Esta es una lectura que se nos pide. Esta lectura es un capítulo que, al hablar de derechos humanos, esta lectura forma parte de lo que es la enciclopedia Filosofía y Teoría del Derecho. El autor de este artículo es Horacio Spector y pues bueno, para dar inicio a esta actividad voy a apoyarme, me voy a estar apoyando en algunas anotaciones que hice mi cuadro de ayuda, mi cuadro sinóptico, donde resumir las principales ideas, los principales puntos que se abordaron en la lectura que estoy comentando. Bueno, para esto se nos pide, el autor habla de varios puntos. El primer punto habla de un origen, dónde es el origen de los derechos humanos, habla del concepto de derechos y deberes, también habla de lo que son algunas teorías del concepto del derecho, definen qué es el derecho. Se plantea también una pregunta en lo referente, los derechos humanos son derechos, también son cuestiones morales, y por último plantea si se puede fundamentar los derechos humanos. Bueno, como les comentaba, voy a empezar a apoyarme en mis ideas que aquí plasmé en este pizarrón. El primer punto habla del origen. El origen de los derechos humanos es reciente, no ha sido así durante siglos. Hablar del concepto de derechos humanos habla del concepto desde una época actual, en tiempos modernos. Pero en sí, ¿cómo surgen los derechos humanos? Principalmente surgen debido a toda la barbarie y todas las atrocidades que pasaron durante las guerras mundiales, y más específicamente las atrocidades llevadas a cabo, perpetradas por el ejército nazi. Entonces nos lleva a que a raíz de esos acontecimientos crece también la necesidad de que se legitimicen y se critiquen algunos sistemas políticos y sociales. Esto da pie posteriormente a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial a una Declaración Universal de los Derechos Humanos encabezados por la ONU. Es decir, todos los países agremiados a la ONU deciden definir y estar de acuerdo en la declaración de una Carta Universal que tenga que ver con los derechos humanos. Es ahí el origen de cómo empieza a manejarse ya el concepto como tal. En nuestro país, en México, hablamos de derechos humanos desde el punto de vista de la Constitución. Su artículo primero ya identifica tanto garantías individuales como los derechos humanos, que deben ser inalineables, son respetables en nuestro país. Y a nivel internacional se manejan tratados internacionales. Bueno, como segundo punto, en la parte de la lectura, el autor Horacio Spector maneja el concepto de derechos y deberes. A lo largo de su ensayo que leímos en el capítulo, hace referencia al concepto de la moral, y entendiendo moral por la parte que es lo que rige o guía las conductas de las personas. Entonces, él, cuando habla del término derechos y deberes, dice que no es suficiente el adoptar la moral como algo que nos guíe tanto en todos los actos que tienen que ver, o en todas las conductas humanas. Él distingue que hay un derecho moral y un deber moral. El derecho moral lo maneja como que es aquello que tiende a proteger la elección de lo que hemos decidido que va a ser moral o que es un derecho. Y lo que habla de deber moral es la guía, que lo que va a guiar esa elección que hemos llevado a cabo.
También dentro de su artículo, él menciona diferentes teorías que tienen que ver con el concepto del derecho. Él identifica 4 teorías. La primera le llama la teoría del beneficio o el interés, que es la que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el bien común. O sea que aquí es donde cabe la frase de es más importante el bien común que el bien de unos cuantos. Entonces a esa teoría la identifica como teoría del beneficio o del interés, que tiene que ver con el bien común o el utilitarismo. Habla también de la teoría de la elección, que esa teoría tiene que ver, es la que dice que una vez que hemos elegido lo que es un derecho o una cuestión moral, esa es una cuestión que nadie nos la puede restringir. O sea, una vez ya reconocida y aceptada, esa teoría lo que nos dice es que nadie nos puede coartar o restringir de esa situación. También habla de otra teoría, lo que es teoría de pretensiones válidas, que esa la teoría se tiene que ver con la parte de que una vez que hemos aceptado una cuestión moral o que hemos aceptado y adoptado un derecho, podemos exigir que se cumpla. O sea, tiene la capacidad de ser y debe ser cumplida. Y la última teoría que él analiza o él identifica es la teoría de los títulos, que esta tiene que ver con la jurisdicción sobre los intereses. Continuando con el tema, él plantea una pregunta: ¿los derechos humanos son morales? Como comentaba hace un momento, habla a lo largo de su capítulo, habla del tema moral. Importante distinguir, cuando hablamos de moral, hablamos de una característica principal. Tienen universalidad, es decir, es de aplicación universal. Una vez que hemos aceptado algo que es moral, esa tiene una característica principal que es de aplicación universal. Tiene generalidad y universalidad. Entonces, en ese punto, cuando plantea la pregunta si los derechos humanos son morales, él cae en una dicotomía donde él dice los derechos morales y los derechos jurídicos es difícil de empatarlos, o es uno o es otro. Eso es lo que se refiere con su dicotomía. Y concluye que, pues bueno, debido a que los derechos humanos se conforman o combinan normas que tienen que ver con aspectos tanto morales y legales. Entonces, eso complica encasillar a los derechos humanos como algo moral. O sea, es decir, no podemos decir o es moral o no lo es. Entonces, esa característica de que combina aspectos morales con aspectos legales, eso genera esa dicotomía y dificulta el establecer o decidir si los derechos humanos también son morales. Y por último, él comenta, si hace la pregunta, ¿se puede fundamentar los derechos humanos? O sea, ¿es necesario fundamentar los derechos humanos? Y él identifica 3 cosas. Una, y le llama imposibilidad, debido a que es casi imposible contar con una base universal. Eso complica y dificulta el que podamos fundamentar los derechos humanos. Es decir, que no existe una base universal convincente o totalmente tajante que nos ayude a fundamentar lo que es un derecho humano. Otra característica de si se puede fundamentar o no los derechos humanos es que es la parte, le llama lo que es innecesario. ¿A qué le llama que es innecesario? Ya como decía al principio, parte del origen de los derechos humanos tienen que ver con las atrocidades que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces él dice, eso ya es el resultante, los derechos humanos son el resultante de esas atrocidades que se cometieron durante la guerra, por lo cual es innecesario caer en el aspecto de tratar de fundamentar los derechos humanos. Y la tercera característica, y creo que para mi punto de vista es la más importante, la necesidad de que exista una universalidad. O sea, yo interpreto aquí que el autor se topa con la dificultad de que los derechos humanos difícilmente pueden carecer de universalidad. O sea, que sean más de una aplicación moral, que sean aceptados o que tengan una aceptación a nivel global. Yo creo que sí es importante aclarar que sí, una vez que hemos alcanzado que los derechos humanos tengan esa gran característica de universalidad,
creo que estaremos dando un gran paso para que de una vez por todas a nivel global el concepto de derecho humano sea totalmente aceptado y arraigado. Bueno, con esto concluyo lo que es mi participación para esta actividad. Espero haya sido de su agrado, pero mejor que haya sido algo de provecho para ustedes. Gracias.